Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Gracias, amigos de Lanzarote. Milenio 3, la nave del misterio, desde uno de los lugares más mágicos, sin duda alguna, del mundo. Y además, el ayuntamiento de Tías, el lugar donde nos encontramos, que bien merece una visita, y lo digo a todos los amigos de España y de América. Caramba, nos ha emocionado su alcalde, ¿eh, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Lanzarote, muchas gracias por el recibimiento. Buenas madrugadas también al resto de España, y qué mejor fecha para venir que en el 40 aniversario del Puerto del Carmen, precisamente. Por eso también nos han regalado ese guanche con esa piedra volcánica que vamos a poner, como no, en el Museo de Recuerdos de Milenio 3. Una piedra volcánica que el alcalde de Tías nos ha otorgado hace unos minutos. Nos ha hecho mucha ilusión. Saavedra, ¿eh? José Juan Cruz, muchas gracias, amigo, de verdad. Y la gente que estamos aquí viviendo hace ya un tiempo un sinfín de fenómenos, de misterios, de recuerdos. Estamos... Bueno, yo os voy a presentar al auténtico crack, en Canarias, al maestro que realmente lleva... José Gregorio, ¿cuántos años llevas tú haciendo una página diaria? No, semanal. Semanal. En el día. Buenas noches, Iker, desde el 91. Desde el 91. Hablando de misterios como los que vamos a contar ahora. Hablando de piedras como esta volcánica que tengo aquí en la mano y de su extraño poder, ¿no? Efectivamente, hombre, todo en Canarias tiene un componente mágico. Algunas cosas son un poco más misteriosas que otras, pero desde luego creo que estamos en una tierra absolutamente privilegiada. Y en el caso concreto de Lanzarote, como vamos a ver esta noche, también hay misterios para rato, y creo que nos vamos a sorprender muchísimo. Vamos a conseguir que la gente se sorprenda y se emocione y conozca otra isla también. Hay que decir que precisamente desde que esta nave del misterio se emite en España, pero también con la selección del viernes en toda América, millones de amigos de muchos países, Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Argentina, ahora mismo están de alguna forma conociendo otro lugar que quizá antes no conocían. Estamos, decías tú, José, cuando estábamos aquí observando todo esto entre bambalinas, en un lugar más canario no se puede estar. No, yo creo que nos quedará evidentemente el sabor en la boca de salir al terreno y echar una lucha, ¿no? Pero ¿Tú de pequeño hacías lucha canaria? Yo creo que casi todos de pequeños, por lo menos, al menos hasta mi generación, estuvimos en un equipo infantil de lucha. Unos prosperan, evidentemente, porque tienen cualidades, y otros, pues como un servidor, no reunimos esas cualidades. Se dedican al periodismo. Pero es un lugar simbólico, un lugar, la lucha canaria está presente en la sociedad aborigen, se llevaba a cabo en momentos, en festividades muy especiales para ellos, y el hecho de que estemos haciendo un programa tan especial como este aquí, creo que es todo un símbolo, tiene algo, tiene una interpretación que puede ir más allá del simple hecho de hacer radio, ¿no? Los terrenos de lucha tienen la forma, nos podemos imaginar que tienen la forma de los efequenes, que eran los recintos rituales de los aborígenes de Lanzarote y de Fuerteventura. Es decir, hay elementos suficientes para interpretar en clave simbólica lo que hoy está pasando. Oye, con un sí o un no, esa famosa luz de Mafasca, que yo la conocí gracias a ti, conocí la información que hay sobre ella. Hay un lugar donde se le dedicó una calle a esta extraña luz popular. No hablamos de ovnis, ni hablamos, o sí, no lo sé, hablamos de luminarias que hacen cierto recorrido, que no son explicadas todavía, y que generaciones y generaciones de gente canaria las ha visto, de otras partes de España. También se ha visto en esta isla, ¿no? Ninguna de las Islas Canarias es ajena al fenómeno de las luces populares. Probablemente la de Mafasca es la más conocida, pero Lanzarote tiene sus luces. Luego daremos algún detalle sobre la aparición, los recorridos y las interpretaciones o leyendas que se crearon en torno a estas luces. Pero apuntemos ya a un lugar especial, Playa de la Cruz. Apuntemos al Faro de la Pechiguera, a la Punta de la Pechiguera. Apuntemos a Montaña Roja, ¿no? Apuntemos a esa zona que desde antaño, por lo que estamos viendo, está marcada por lo extraño, por lo insólito. Y qué mejor que escuchar estas palabras que surcan ahora el cielo con este increíble tema, muy importante para nosotros, de Pink Floyd, con muchos años a la espalda, pero que muestra como nada el enigma de lo cósmico. Con nuestro guía de excepción, nuestro querido hermano canario José Gregorio, vamos a intentar contar algunas cosas muy interesantes, pero como hay muchos canarios por el mundo, por América, hay un montón,
podemos hacer algo para que también estén en contacto con nosotros, Carmen. Claro que sí, como siempre hay varias vías de contacto. La primera, ya lo sabéis, a través del 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Nos están llegando muchos, Iker, y hay que tener un recuerdo para ese niño desaparecido que ya lleva 7 días sin Jeremy Vargas. Es lo que dicen las últimas noticias. Un niño canario. Hipótesis muchísimas y todavía ningún dato. Es un enigma muy doloroso el de los desaparecidos. Hace bien poco, en Cuarto Milenio, hablábamos con la madre del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. Sabemos que se han cumplido 20 años de la desaparición más extraña de Europa, la de ese niño llamado Juan Pedro Martínez Gómez, desaparecido en el Alto de Somosierra una noche de San Juan. Es tan duro lo que tiene que estar pasando esa gente que de corazón, porque sé que la gente de Milenio es así, con espíritu noble. Si alguien que nos escucha sabe algo, puede decir algo, por favor póngase en contacto con la policía, con la Guardia Civil. Ojalá podamos dar la próxima semana una buena noticia. 1:43, 12:43 en Canarias. Estamos en Lanzarote, estamos en este terrero de lucha en Tías, un municipio que además cuenta con grandes maestros, lo decíamos antes y lo recordábamos, de la escritura. Estamos muy contentos de estar aquí y vamos a recordar un lugar que se encuentra... ¿A cuánto estamos, José Gregorio, de Montaña Roja? Hombre, estamos a unos cuantos kilómetros. Yo creo que Alberto todavía no tiene tiempo de haber llegado. Sí, pero cuéntame qué supuso, por ejemplo, el libro que yo tengo en las manos. Se llama, me ha sorprendido, mucha gente de Lanzarote no lo conocía. Se editó exactamente, vamos a mirar ahora mismo ese código, ¿no?, que tiene. Esta edición fue de 1981. Las historias que se cuentan son de final de los 70. Sí. Lo hizo JJ Benítez. Antes la gente lo ha visto en las pantallas. Se llamaba Encuentros en Montaña Roja. Montaña Roja no es ningún lugar de aventuras noveladas, es un lugar real, José. Es un lugar real. Además ese libro supuso evidentemente que se conociese Lanzarote a nivel no solo nacional sino internacional. De hecho, bueno, en Canarias tenemos varias montañas rojas y varias de ellas relacionadas también con el tema ovni, ¿no? Hay varias. Es curioso, sí, en Tenerife, Montaña Roja, el enclave en el que un maestro también de la comunicación como Paco Padrón. Hay que recordar, que seguro que está siguiéndonos. Le hubiera encantado desde luego haber podido estar, ¿no? Lo sé. Pues allí también se sucedieron experiencias constantemente y de hecho todavía se dan encuentros ovnis en la zona de La Tejita, Montaña Roja. En el caso concreto de Lanzarote, evidentemente fue noticia, causó conmoción a raíz del libro de Benítez, de las experiencias que narraba ahí. Tú hablabas antes de algunas fotografías que también se obtuvieron y de un momento que se estaba viviendo especialmente intenso, centrado años 74-75 en Lanzarote y después se extiende al resto de las islas. Gran Canaria en el año 76 con el caso Galdar, que podíamos ver hace apenas unos minutos, sorprendiéndome además viendo los testigos 30 años después, a Paco Julio, el médico de Galdar, testigo principal, a José Gil, que vio como su campo de cebollas quedaba calcinado. Te voy a contar un pequeño secreto. Estábamos ahí fuera viendo ese vídeo que se ha proyectado como en todas las salidas con estos amigos que estamos aquí y se me ha acercado una persona que me ha dicho muy amablemente, yo tenía 14 años cuando pasó ese caso, yo estaba abajo en este auditorio, él me ha cogido el hombro muy impresionado y me dice, mira, aquel ovni del año 76 que al parecer tomó tierra cerca de Galdar y que hoy decíamos sigue siendo un expediente auténtico X sin resolver, dice, ves el techo y es un techo inmenso el que nos cubre esta noche, así de grande era la marca de las cebollas completamente calcinadas. Ha sido él espontáneamente quien ha bajado y me lo ha comentado. Es decir, esos casos todavía en la gente que los vivió están muy vivos, ¿no? Evidentemente, y además en contra de lo que podamos pensar, nunca está todo dicho, nunca está todo escrito. De hecho, cuando con Cuarto Milenio estuvimos allí reencuestando, localizando a nuevos testigos, llegamos a conclusiones novedosas que hasta el momento no se habían planteado y que no se plantean hasta que no estás en el lugar de los hechos con los protagonistas de los acontecimientos. Está muy bien negar, está muy bien elaborar teorías a veces excesivamente complicadas para intentar estar más tranquilos, quitándole misterio al misterio, pero realmente cuando estás en el lugar con los protagonistas, cuando tienes todos los datos, cuando todas las cartas están boca arriba, te tienes que rendir ante la evidencia. Y en el caso de Galdar, año 76, como colofón a lo que estaba sucediendo en Lanzarote, tenemos un auténtico expediente X que generó una investigación con claroscuros también, con implicaciones que pocas veces se han dado dentro de las investigaciones oficiales del Ejército.
y que nos mantiene en vilo, evidentemente. No todas las respuestas están dadas. Curiosamente, el lugar en el que aparece, en el que a menos de 15 metros los testigos ven aquel objeto con 2 humanoides en su interior, está igual. Es decir, nada ha cambiado. Han construido en las zonas cercanas y aquel lugar sigue como estaba hace 30 años. Bueno, de otro color, la hierba ha crecido, hay otra vegetación, pero es que es un auténtico misterio que aquello siga así. Aquello fue como el final de una serie de hechos asombrosos que empezaron en Lanzarote, y esta misma noche la gente que nos sigue aquí en Tías ha podido ver en la pantalla algunos viejos recortes de periódicos sorprendentes, ¿no? Decía: Lanzarote, respondió el ovni a las señales, o 6 policías fueron testigos, o un ingeniero confiesa 2 horas frente a su solitario chalet, o un sargento decía: vio una figura muy alta. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente decía ver exactamente lo mismo? ¿Y por qué de repente los casos se abandonaron o no se abandonaron? Han seguido pasando, pasan cosas hoy, José Gregorio, pongámonos en Lanzarote, como las de aquellos tiempos. ¿Por qué no pasan casos de ese tipo? Hombre, yo creo que como la de aquellos tiempos, con ese impacto, desde luego no están sucediendo, y si suceden no están trascendiendo, eso es evidente. Que 60 personas muy cerca de aquí, en el puerto de Arrecife, entre pescadores y trabajadores, declaren haber visto en febrero del año 1975 una flota de ovnis, es decir, una flota de objetos extraños que no obedecían a ningún tipo de identificación convencional. Esas cosas ya no suceden. Quizás el último gran acontecimiento masivo nos conduce directamente a la Isla del Hierro, en el lado opuesto del archipiélago, en el año 1995. Estamos hablando de agosto, y de una observación masiva con 2.000 testigos. ¿2.000 testigos? Con 2.000 testigos que estaban participando de una verbena en frontera, y que por espacio de más de 2 horas ven un objeto que emite luces, que juega con las luces de forma intermitente, que es filmado incluso por cámaras profesionales que estaban allí porque estaban en sus fiestas y bueno, habían ido a cubrir otros actos y estaban disfrutando de la verbena como muchísima más gente. Y que incluso una patrulla de la policía logra acercarse, logra aproximarse, subiendo por el valle de frontera, y está a pocos metros de distancia, y describe un objeto negro de forma triangular al que pertenecen esas luces, que desde abajo es lo que observan la mayor parte de los testigos. Ese es el último gran caso espectacular con testigos de impacto. Antes de eso, muy pocos casos, y evidentemente casi todos concentrados desde el 74 hasta el 79, con el 5 de marzo, que se han cumplido un nuevo aniversario hace muy poco, que fue ya un gran avistamiento masivo, una explosión de luz que también sigue siendo un misterio. Me gustaría hacer un pequeño experimento con todos los amigos que nos siguen esta noche aquí, con un respeto además tremendo, con un silencio que ya están comprobando la gente de toda España. Yo sé que la gente, a veces he pensado, por la audiencia que tenemos en las Islas Afortunadas, ¿no? Yo no sé, cada público es un mundo, cada público es un mundo. Yo he hecho, ¿verdad, Carmen, alguna vez esta pregunta? ¿Alguno de los que están aquí, no voy a subir a nadie, lo digo porque la gente se retrae, claro, le da apuro, ¿ha visto en alguna ocasión, en esta isla o en otras, hechos, luces, fenómenos que no ha sabido explicar y que todavía no tienen explicación para él? ¿Se atreve alguien a levantar la mano? No me digáis que casi nadie. Me sorprende. Ah, bueno. Ya hay unos cuantos valientes que van subiendo la mano. Tengo aquí un pequeño flexo que no me deja ver. Pero sí, ¿ves? Veo que la gente poco a poco... Es curioso porque esta reacción, veía al fondo gente... Es curioso porque todavía cuesta mucho, ¿ves? Esta es la muestra, José Gregorio. Y yo quiero que entiendan lo difícil que es no solo reconocer que uno ha visto algo, sino que incluso la prensa le pregunte y públicamente lo digan. La conclusión es... La gente que de verdad ha visto algo lo ha visto con tanta certeza que le da igual, que duden de él y lo cuentan. Hay una cosa que sí me gustaría comentar, José Gregorio, que es muy interesante, Carmen. Los estudios indican que muchos lugares, vamos a hablar de lugares de poder, bueno, podría ser, ¿no? Hay quien habla de cruces Harman, habéis oído hablar de ellos, de líneas de energía más o menos inexplicadas que desde la más remota antigüedad del hombre intenta saber de dónde nacen y a dónde van. La sensación de que la Tierra, y lo estamos viviendo con el supuesto cambio climático, no es una especie de entidad viva, no es una cosa muerta, la lava no está muerta, todo es como una inmensa inteligencia, hay quien piensa esto, y hay una especie de red que surca la Tierra de energías, y en los cruces de líneas de esas energías, hay quien piensa, ocurren precisamente estas cosas. Las antiguas culturas entierran a sus muertos en un sitio y no en otro, y a veces cuando se investiga, por ejemplo, en otras tierras,
uno ve una iglesia, excava y había una mezquita funeraria árabe, excava y había un templo funerario romano, y excava y sigue viendo que algunas culturas decidieron que cierto sitio era bueno para enterrar y otros no. O por ejemplo, lo decimos muchas veces, hoy manejamos internet, aquí está Carmen con un ordenador portátil, tenéis móviles, parece todo en el fondo, hasta hace 50 años sería ciencia ficción. Sin embargo, hemos olvidado leer las piedras, leer los capiteles, leer el conocimiento de los antiguos. Y a mí sí me gustaría hablar precisamente de los antiguos. Porque lo que más puede sorprender, Carmen, es, por ejemplo, tú examinabas, van a pasar por aquí amigos muy interesantes, nos han regalado este guanche maravilloso. Por ejemplo, lo que puede sorprender a mucha gente que nos escucha desde fuera es los rituales funerarios extrañísimos, ¿no? Y para muchos incomprensibles que practicaban los antiguos habitantes y primitivos habitantes de Lanzarote. Rituales y también sacrificios en honor, por ejemplo, al sol, que era el que más venerado era en las islas. Era llevado a cabo sobre todo por los adivinos. Ellos estaban dentro de las cuevas, hacían una especie de hogueras y en ellas creían ver a través del humo a los espíritus de sus antepasados. Hacían un ritual, unas oraciones y creían que las nubes bajas que muchas veces se ven sobre el mar eran esos antepasados que venían a darles la información que ellos deseaban. Por ejemplo, si no llovía, les rezaban y les daban pues de todo, de frutos de la tierra, oraciones, hogueras, para que lloviera en esa temporada. Si llovía, de nuevo ofrendas a ellos. Pero también había cultos funerarios muy curiosos. Por ejemplo, en las cuevas, de las que toda esta isla está llena de cuevas, había una forma de enterramiento muy tremenda y muy peculiar a la vez. Normalmente, si eran de la clase alta, de la clase más pudiente, se quitaba todo lo que eran las vísceras, los pulmones, las tripas, y eso se lavaba y se enterraba en la tierra. Pero luego a ellos se los ponía ya el cadáver, una vez quitada todas las vísceras, eviscerado, se les ponían unas correas de cuero por todo el cuerpo y un palo por detrás. Así era la forma de enterrarlos de pie en las cuevas. Era también como una ofrenda a los de arriba, a los que les esperaban. Es curioso porque en muchos lugares donde hay grabados, extraños petróglifos, extrañísimos dioses dibujados por gente que vivió hace muchísimos años, es luego donde ocurren los fenómenos. Hablábamos de Montaña Roja, José, hablábamos de ese periodista que pasó 3 noches en el viejo cráter donde estuvimos ayer, un lugar bastante curioso, bastante espiritual para muchos, y donde se denunció en aquellos años 70 que había ciertas luces rondando dentro del cráter, y por lo menos 8 tripulaciones de Aviaco y de Iberia denunciaron que allí se veía algo y se inició una investigación. Este reportero Benítez pasó noches enteras en vela, hay que tener mucho valor para hacerlo, hablando con su propia soledad, con su propia oscuridad, con esa oscuridad tan especial y diferente a todas las demás que se produce precisamente allí. Yo no sé si nuestro compañero Alberto Granados estará ya por esos lares. Vamos a intentar conectar, José Gregorio. Creo que no sí. Lo tenemos, Todavía no. Todavía no ha llegado. Yo no sé si se ha perdido o le ha dado tanto miedo después de lo que vivimos anoche allí que le está costando subir al cráter. Bueno, pues a lo largo del programa vamos a intentar conectar precisamente en plena noche con Montaña Roja para que nos cuente Alberto, para que sea capaz de decirnos qué se siente en ese lugar donde tanta gente incluso se citó con las luces. Porque es curioso, José Gregorio, les puede parecer muy lejano, pero hubo una fiebre en Lanzarote, en todas las islas, de gente que creía, pero gente normal, médicos, hemos visto documentos médicos, ingenieros, personas del campo, de repente sintieron la necesidad de hacer, por ejemplo, escritura automática, que era un proceso muy de moda entonces, empezar a escribir casi como dejándose llevar, ¿no? Sería un poco el fenómeno. Sí, efectivamente, claro, se generó una inquietud, un interés. De hecho, se llegó a pensar en aquella época, dada la condición de islas de Canarias y de estar rodeadas de agua, que si esos ovnis tenían bases, tenían que estar bajo el agua. Y una de las zonas a las que se señalaba persistentemente como una ubicación de bases de ovnis era precisamente el brazo de mar que está entre Lanzarote y Fuerteventura, es decir, perfectamente visible en línea con Montaña Roja, ¿no? Y se daban cita, evidentemente. Incluso recuerdo, dentro de las muchas anécdotas que existen con respecto a aquellos años, de expediciones que se organizaban entre grupos de aficionados a la ufología a la isla de Lobo, pensando que allí también, por la soledad, por lo
lo separado que estaba de las islas, pues podía darse un contacto con mayor facilidad. Ya en época más reciente, evidentemente, esto se ha extendido a otros lugares, la Tejita, comentábamos antes también en ese brazo de mar y en diferentes localizaciones. Se pensaba sobre todo hasta los años 80 que podían existir esas bases de ovnis, y la gente, bueno, pues realizaba este tipo de prácticas, escritura automática, ocasionalmente también a través de la Ouija, para intentar recibir mensajes, para intentar establecer avistamientos previa cita, que a veces, según lo que esta gente contaba posteriormente, pues tenía algún tipo de resultado, ¿no? Creo, Iker, que ya podemos conectar con Alberto, que ya nos está escuchando desde Montaña Roja. Al menos para saludarnos. 1:58 en este momento, en España, en la península. En Canarias exactamente ahora van a ser la 1 dentro de 2 minutos. A ver el sonido, Noel, bajamos la música. Noel Calero, nuestro compañero, junto con Luis Balduque y todo este equipo técnico de la cadena SER, bajamos la música para, yo no sé qué vamos a escuchar. Don Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, no sé qué tal se me escucha. Bueno, se podía escuchar un poco mejor, pero por lo menos se te escucha, que ya es algo. ¿Dónde estás exactamente ahora? Bueno, pues estoy a las faldas de esa montaña roja. Y fíjate, ayer hablamos que parecía como que estaba todo como más cercano. Yo creo que hoy tengo que desmentir todo. Hemos aparcado en otra zona diferente y la verdad es que la montaña, el cráter de la montaña se ve imponente, ¿no? En esta noche fría. Y la verdad es que, bueno, pues con sensaciones encontradas, ¿no? Yo creo que tendremos noche para seguir hablando de todo esto, pero la verdad es que es impresionante las vistas que tengo desde aquí. Es un lugar muy especial, que igual para la gente de Lanzarote ha perdido parte de la magia porque las casas han ido creciendo y apoderándose de ese lugar antiguamente de poder. Pero os aseguro que cuando uno va solo, o van 2 personas, en este caso va nuestro compañero Alberto con el teléfono, la sensación es muy distinta. Ayer a las 4 de la mañana estábamos ahí, hemos puesto fotos y éramos 5 o 6 compañeros. De 5 a 6 a 1 cambia mucho la cosa y la visión. Y a mí me gustaría, y lo siento por mi amigo Alberto, hacer esa experiencia de, después de todo lo que hemos contado, ver qué siente cuando va bajando hacia el cráter y que nos cuenta toda España si todavía hay ciertas sensaciones curiosas en ese lugar. Por cierto, antes de nada, vamos a hablar de una figura muy curiosa, Teresa la Alta, bien conocida aquí, con personas que la conocieron, con testimonios muy curiosos y un sí y un no. José Gregorio, ¿se han descubierto extrañas ruinas submarinas que siguen siendo un misterio en esta isla? Sí. Perfecto, ahora volvemos. Yo recuerdo de que, aparte también de su aspecto, tenía una casa un tanto pobre, ¿no? Tenía muchos gatos en casa. Me acuerdo de que su casa estaba siempre rodeada de gatos y no sé si es cierto, sé que estuvo 3 días muerta, si no me equivoco, y contaban, quizás puede ser una leyenda urbana, que sí fue devorada por los gatos. 2:07, 1:07, aquí en este campo de lucha en Tías, en Lanzarote. Hemos escuchado un documento de uno de los compañeros de la SER en esta isla. Es curioso porque esta tarde se ha hablado mucho, ¿verdad, Carmen? De uno de esos personajes que luego se convierte casi en leyenda. Cuando alguien me contó por primera vez esta historia, dije, caramba, esto hay que contarlo. Hay que contarlo porque tiene su misterio, tiene también la demostración de cómo a veces aumentamos los seres humanos el misterio, la leyenda, el terror a una persona. No hablamos de ningún fantasma, pero hablamos de una figura que se llamaba Teresa la Alta. Al parecer, y según nos decía gente que la conoció, él era muy niño, un compañero de la cadena SER, aquí nos decía que medía sobre 2,5 metros, 2,10 metros. Pero una mujer de 2,10 metros, hace muchos años, eso tenía que ser algo impresionante. Faelo nos contaba además que llevaba siempre el pelo desmadejado, que tenía una gran verruga al lado de la nariz y que ella siempre vestía con una falda de flores y una especie de chaqueta con botones dorados, que la gente muchas veces pues a lo mejor la increpaba o le decía algo y ella reaccionaba un poco ariscamente. Vamos a ver si los amigos del 7640, alguno de ellos, quizá porque aquí me han dicho algunos amigos están aquí, han dicho, yo la conocí, he oído varias voces, yo la conocí. Yo no sé qué dicen los amigos que están, quizá canarios, que están fuera. Vamos con algunos de los mensajes de esa vía de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre, lo que nos queráis contar. Si es de Lanzarote, esta noche muchísimo mejor. Buenas noches, milenarios. Lanzarote es una tierra mágica y encantadora en todos los sentidos. Sobre todo, me enamoré de Yaiza. Mairo desde Granada.
Buenas noches, amigos de Milenio. Cuenta la leyenda que las Islas Canarias forman parte del continente de la Atlántida. Nos comentaba Sandra desde Málaga, un madrileño que ha vivido 3 años en Lanzarote y que ha visto casos y cosas muy extrañas por el parque de Timanfaya. Un beso a su isla favorita, nos dice Óscar. A ver si venís a Gran Canaria a hacer el programa, que con lo de los exámenes pues no se ha podido venir hasta Lanzarote a ver el programa. También nos dice que ojalá aparezca ese niño Jeremy vivo. Esta madrugada viajo a Gran Canaria. ¿Qué programa más interesante? Nunca me dejáis de sorprender. Saludos desde La Mancha. Bueno, muchos amigos de Canarias, de todas las islas, algunos seguro, vamos a preguntarlo, conocieron a esta mujer. Y yo tengo el placer... ¿Tú conoces esta historia, José Gregorio? No, yo la estoy descubriendo. Ah, con lo cual, ¿ves? una emoción tremenda, ¿no? Igual también podemos sacarlo un día en la tele, recreando la vida misteriosa de una mujer. ¿Por qué no? Nada es casual. Nos recordaba las historias que se cuentan en algunos otros pueblos, en Extremadura y en otras partes, que daban mucho miedo de las pantarujas. ¿Pero esto qué es? ¿Sociología? ¿Criminología? Porque claro, o por lo menos muerte violenta. Nos contaba nuestro compañero que esta mujer, imaginaos el aspecto, encima muere devorada por sus propios gatos. Tenemos el honor de contar con Marcial Martín, que es delegado de gobierno y que además quería contarnos esta historia, y a mí me parece que millones de personas van a conocerla precisamente esta noche. Don Marcial, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Existió esta mujer? No hablamos de un mito, no hablamos de una leyenda. Sí, efectivamente, yo la conocí, y esa verruga enorme que le caía por la nariz, una verruga negra, es cierto, ¿no? Esto es una historia real que, aunque se ha ido deformando con el transcurso del tiempo, pero yo creo que sigue en la memoria de los ciudadanos de Lanzarote, pero fundamentalmente en los ciudadanos de Arrecife. De Arrecife. Sí, pero para comprenderla tenemos que trasladarnos a los años 30 o 40, en una isla atlántica, Canaria, Lanzarote, olvidada, con pocos recursos. Una vida muy dura, me imagino, Marcial, sí, efectivamente, ¿no? Con una economía casi de subsistencia vinculada a la agricultura de secano, a la pesca artesanal en el continente africano, en la costa, en Portotién, La Güera, Cabo Blanco. Arrecife, que es la capital de la isla, una ciudad pequeña entonces, de calles polvorientas, pedregosas, en que sin alumbrado público, donde la vida era francamente muy dura. Por las noches incluso las personas, las mujeres, para poder salir, iban acompañadas de un quinquet, de un farol, como toda luz. La historia es una historia que mucha gente la conoce, pero habría que situarnos también que en las afueras de Arrecife, en la carretera hacia Tías, hacia este pueblo, existía el cementerio solo, de muros altos y anchos, con un pórtico de arquitectura colonial, y que en ocasiones algunas personas que salían de Arrecife, que se les hacía tarde, o que regresaban a Arrecife, recuerdo que me contaban mis padres de una persona que venía de Güímez, de un pueblo del interior de la isla, y al llegar al cementerio se llenaba los bolsillos de sus pantalones de piedra, y una piedra mayor en cada mano, porque la gente decía que en el cementerio ocurrían cosas. Habían voces. Y de repente una voz del propio cementerio que le gritaba, una voz femenina: Faraú, Faraú, Faraú. Vocablo que no sé lo que significa, ni creo que lo sepa nadie. Él, muy valiente, se plantó y dijo: no tengo miedo. Pero de repente una piedra le impacta en sus piernas. Corrió hasta la ciudad de Arrecife, entró en su casa. La madre, asustada, él prácticamente blanco como las cartas, sin poder articular palabras, la madre le decía, pedía ayuda,
pedía socorro, a Juan se le caen las alas del corazón. Seguramente lo de caérsele las alas del corazón será pues el infarto de miocardio actual. En Arrecife, en aquellos años 30, 40, la gente estaba asustada porque por las noches recorrían las calles una figura alta, enorme, con unas gasas blancas que paseaba prácticamente por las calles de una manera decidida, con paso firme, y que a veces con el viento, cuando atravesaba una esquina, se le quedaba las gasas detrás. Antes pasaba el cuerpo y después las gasas. Se trataba, Arrecife en aquel entonces prácticamente estaba sublevado, los ciudadanos estaban asustados, los celadores, hoy policías locales, hacían guardias por las noches, y este fantasma enorme fue herido en una de las esquinas del campo de fútbol de Arrecife. Era Teresa la Alta, una mujer morena, de pelo negro, de ojos saltones, enjuta, huesuda, de manos enormes, de cerca de 2 metros de alto, que además se ayudaba, para todavía ser más impresionante, de una escoba para poder impresionar. Se trataba simplemente de una persona que citaba a sus amantes en el pórtico, en el zaguán del cementerio de Arrecife, para hacer el amor con sus hombres. Y hacía el amor debajo de una lápida cuyo texto decía: es la muerte con su sueño profundo, fin de las vanidades de este mundo. 2:16, yo voy a hacer una cosa. Marcial Martín, delegado del gobierno, usted no quiere formar parte de un equipo de investigadores del misterio, ¿verdad? Le aseguro, antes hablábamos, esto es como un carrusel de emociones. ¿Os habéis dado cuenta de repente cómo ha cambiado todo? Esa es la fuerza de la comunicación. Y le puedo decir, don Marcial, que usted es un maestro de la comunicación. Que vamos, José Gregorio, yo creo que si tuviéramos un talón ahora mismo, le fichábamos de inmediato para el equipo, de inmediato. Y no he dicho esto nunca. ¿Cómo lo ha contado? Porque, mire, la crónica que usted ha hecho ahora mismo para toda esta gente y para toda la gente, que ahora mismo hay que interpretar cómo la historia que contaba Marcial puede impactar en alguien que quizá esté cerca ahora mismo de ese paraje que usted definía, que quizá esté pasando cerca de algún camposanto en algún pueblo de España. Claro, esta es la fuerza de la radio. Yo quiero que me siga contando cosas. Y también hemos preguntado a algunos vecinos que lograron conocer esa figura, que tenía que ser impresionante. Y de verdad, me quito el sombrero, Marcial, me quito el sombrero. Vamos a escuchar algunos de esos documentos. Se conocía por Teresa la Alta, pero su nombre verdadero era Antonia Escodal Guerra. Era su nombre verdadero, pero todo el mundo la conocía por Teresa la Alta. Y nada, la mujer estaba aquí, la mujer era una mujer de la vida, iba para allá para las repauras, como se suele decir, venía, pero era muy buena vecina. Ella no se metía con nadie, cogía su borrachera, la dormía, se levantaba, y muy tranquilita ella era muy tranquila. En aquel entonces pues era mucha miseria, la gente no estábamos preparados, que si brujas, que si mal oficio, que si mal de ojo, todas esas tonterías que había antiguamente. Por lo que estamos viendo, esta mujer lo tenía todo. Desde luego tenía que ser impresionante un encuentro. Claro, la pregunta es ¿quién acudía a las citas de esta mujer? Claro, porque Marcial,
habrá gente que, lo repito, no estamos hablando de una leyenda, que habrá estado con esta mujer. Lo impresionante... Bueno, en el 7640 nos dicen que la conocieron a 10 metros, no sé quién será. Pues tenemos seguro, a alguien antes que la hemos oído, pero qué bonita es la historia. Esto es la ciencia del ser humano y las historias que cuenta el ser humano. Esto es lo que llaman antropología. Me gustaría dar un paso más y hablar un poco de la muerte de ese personaje, Marcial. Vamos a escuchar. Un guardia municipal, pues coño, la bruja y tal y cual, la bruja y no sé qué. Y este hombre no se le ocurre sino saca la pistola y pega un tiro. Yo no sé si le dio o si no le dio. Sí. La verdad que no sé. Pues a él le quitaron la pistola porque en el juicio ella declaró que ella vivía sola y que ella estaba gripada y que se tapó y que se montujó y le ganó el juicio al guardia. Y el guardia más nunca tuvo la pistola en su cargo. Después de este episodio, claro, alguien disparó al espectro, al fantasma. Esta mujer muere. Yo he ido recogiendo un poco las voces. Ninguna lo ha contado como usted, se lo puedo decir. Esto se va convirtiendo en leyenda, que va creciendo, imagino. Ese temor es el mismo que en Extremadura, lo comentaba Carmen en el previo, hizo que gente saliese embatida. Nos están escuchando ahora en Extremadura, en Alburquerque, gente con las escopetas porque vio un personaje que quizá en esta tradición extraña volvió a salir año 2006 con una especie de capirote embozado, como se hacía hace siglos. ¿Qué sabemos de la historia de esta mujer? De si realmente murió devorada por sus propios gatos y si era bruja, por ejemplo. Bueno, yo no creo que fuera bruja, ¿no? Tampoco conozco en profundidad si realmente la muerte fue tan trágica como se ha expuesto aquí, ¿no? Lo que sí sé es que era una persona muy, muy singular. Yo la conocí, ella ya muy, muy mayor, yo muy, muy joven, pero una persona muy, muy singular. Y a los hombres que citaban en el cementerio, en el porche, téngase en cuenta que Arrecife era una ciudad marinera, salitrosa, en la que los hombres iban al continente africano, a la costa que le decíamos, y estaban 6 meses, 9 meses, y no hace falta extenderme para comprender en qué situación está bien remarcarlo, está bien remarcarlo. En fin, personas mayores que yo seguramente conocerán en profundidad mucho mejor que yo, seguro, la vida de esta persona. A mí estas cosas siempre me han gustado, porque forman parte de la historia de los pueblos, de Arrecife, de San Bartolomé, que es donde yo soy, de Tías, y en definitiva pues he tenido el placer de compartir con ustedes este pequeño ratito y contarles una pequeña historia de las muchísimas que hay en los pueblos españoles. Es usted un gran cronista, un gran hallazgo, y yo y los millones de amigos que están escuchándole se lo agradecen de todo corazón. Muchísimas gracias. Marcial, delegado de gobierno, Marcial Martín, un fortísimo aplauso, por favor. De verdad que lo bonito de viajar y conocer otras gentes es que te encuentras con auténticos. Nos hemos conocido ahora, no nos conocíamos antes, y yo espero seguir conociendo a Marcial, desde luego. Y te quitas el sombrero con admiración cuando alguien hace una cosa tan difícil pero tan bonita como es contar una historia, que no es nada fácil, y que llegue a los corazones de mucha gente, que estoy seguro ahora que millones de amigos estaban visualizando esa escena en las calles de Arrecife, de esa figura casi etérea con esos mantos deslizándose casi por esas viejas esquinas. Bueno, la leyenda y la verdad se conjuntan, y habría que decir, vamos a ver una imagen. Esto no debería decirlo porque mucha gente que no está aquí dice, caramba, hombre, no nos hagáis esto. Vamos a intentar explicarlo, José Gregorio. Es una imagen que habla de ruinas submarinas. Ruinas submarinas. La gran pantalla que tenemos detrás
ahora mismo está proyectando unas piedras. Vamos a hablar de piedras porque tenemos especialistas que nos van a contar cosas. En las piedras está el pasado, está la memoria casi ancestral de esta especie maravillosa y a la vez también a veces especie terrible. Y en Canarias, y nos lo preguntaban en el 7640, muchas personas están inquietas con el asunto de la Atlántida, por lo menos restos curiosos, y las investigaciones, por lo menos, incluso de la RAI italiana, de la radio y televisión italiana, allá por principios de los años 80, dejaron a toda la gente de Canarias, pero luego se olvidó, con cierta sensación de inquietud, de que podía haber algo bajo las aguas de esta isla, ¿no? Así es, y que la historia de Canarias está evidentemente contagiada, enriquecida con el mito de la Atlántida, ¿no? Un mito clásico, y se encuentra entre las múltiples ubicaciones del continente citado por Platón, sobre el que se especula si existió o no existió, ¿no? Lo cierto es que en diferentes localizaciones de las islas se han encontrado formaciones, vamos a llamarlas así, formaciones, que es un término neutro, de aspecto artificial, ¿no? Vamos a ir matizando las cosas. Quienes las han descubierto y las han divulgado defienden su origen artificial, es decir, que han sido fabricadas, que han sido construidas por la mano del hombre, evidentemente en una época en la Pero que... en los fondos marinos. Claro, evidentemente en una época en la que esas zonas que ahora están sumergidas estaban sobre la superficie, ¿no? El nivel de las aguas era inferior. Y estamos viendo algunas de esas imágenes concretamente pertenecientes a la zona de la Pechiguera, en la costa, esa franja de mar a la que antes nos referíamos, tan singular, fueron localizadas en el año 1981 por un equipo de la RAI, fueron fotografiadas, la imagen de más calidad pertenece al equipo de la RAI, de Pipo Capellano, que después volvieron al sitio, sacaron fotografías de alta definición. Lo singular, lo interesante de este asunto también, Iker, es que los expertos de Canarias no se conformaron con aquello que en su momento se publicó en Mundo Submarino, una revista que se editaba en Italia, sino que decidieron ellos mismos, y prácticamente sin indicaciones, indagar, sondear toda esa franja, toda esa zona, y localizaron el lugar exacto. Eran varios biólogos, varios geólogos, submarinistas de Tenerife, de Gran Canaria y también de Lanzarote, y dieron con el lugar y se filmó un documental para Televisión Española, estamos hablando año 86 aproximadamente. Con Luis Pancorbo. Luis Pancorbo, efectivamente, y obviamente las conclusiones a las que llegaron y que expusieron en el reportaje son las mismas a las que oficialmente se suele llegar cuando cuando presentas estas imágenes, que son formaciones geológicas naturales fruto de la fragmentación de la roca basáltica, ¿no? Lo que sucede es que a veces la extrañeza, las formas, la perfección que a veces encontramos son realmente inquietantes. Se parece mucho a lo de Bimini, a las localizadas en Indonesia. Diferentes ruinas subterráneas, en ruinas submarinas, perdón, sí, a lo largo del mundo, ¿no? Sí, yo no discuto que evidentemente puedan tener un origen natural. Yo no lo voy a discutir, no soy geólogo, evidentemente no las he visto, no sé qué tipo de pruebas se pueden hacer en un momento determinado para llegar a esa conclusión. Lo que sucede es que esa es una salida fácil también, decir que son formaciones geológicas, que es algo natural, que son interpretaciones que se hacen alegremente, creo que es una salida, una puerta trasera muy usada, muy recurrente en este caso, ¿no? Y hay circunstancias que a mí me parecen significativas. Te pongo un ejemplo. Según estudios muy serios, no es una cosa que nosotros propongamos aquí o pongamos por primera vez, las islas de Lanzarote y de Fuerteventura estuvieron unidas, formaron una sola unidad junto con los islotes, evidentemente en una época en la que las costas africanas y las costas peninsulares eran muy diferentes, ¿no? Estamos hablando hace 10.000 años, con un nivel de las aguas mucho menor, y por supuesto, cualquiera de la isla sabe, de Lanzarote, de Fuerteventura, sabe cómo son las costas y cómo puedes caminar por muchos metros mar adentro cuando la marea está baja. Bueno, pues en una época, en el pasado, hace 10.000 años, estaban unidas. Curiosamente, este tipo de estructura, al igual que las rocas que estamos viendo talladas, que pertenecen a una zona de Jandía, en Fuerteventura, se encuentran en esas zonas que hace 7.000 años eran transitables, estaban sobre la superficie, y es tremendamente curioso que se den justo ahí.
Bueno, puede ser una casualidad, puede ser precisamente la explicación desde el punto de vista geológico, porque se da una fragmentación en superficie y después quedan cubiertas, no lo sabemos, pero lo que sí resulta sugerente es toda la historia, cómo alimenta la idea de una Atlántida en Canarias, o por lo menos de algo que podríamos llamar Atlántida, más bien una cultura más que un continente, que podía haber tenido a las islas unidas, ¿no? Pertenecientes a ese mito, ¿no? Es curioso. Hace un par de años entrevistábamos a los descubridores con un submarino, un pequeño submarino de los restos del Titanic. Estaban intentando localizar restos de la supuesta Atlántida. O sea, hay mucha gente en el mundo, aunque nos parezca increíble, buscando los antiguos restos de cierta civilización que algunos identifican en el sur de Andalucía con los tartesos, una cultura extrañísima de la que hoy no queda más que una serie de objetos anónimos, ¿no?, que no pueden contarnos ningún secreto, pero extraños brazaletes de plata, de oro, de gente que tuvo un manejo importante, ¿no?, de esa orfebrería y de la que no sabemos absolutamente nada. Y contaban este equipo de National Geographic que iban a sumergirse en las llamadas marismas de Bormujos intentando buscar esas piedras. Como os contaba antes, amigos, de repente esto se cuenta, hablamos con ellos, después la noticia desaparece. ¿Por qué? Ese es otro misterio. Vamos a hablar de piedras y enigmas. Y en Lanzarote hay muchos. Y Carmen, tienes también ahí un invitado que se ha sumado a esta mesa. Luego quiero hablar con Alberto Granados porque la historia de Teresa la Alta, escuchada en Montaña Roja solo, tiene que estar bastante bien. Le preguntamos a ver cómo le ha sentado al amigo y si ha visto algo, porque claro, escuchando la historia tal y como nos la han contado y uno allí en el cráter, claro. Santo cielo. Tienes un invitado que nos puede contar algo más de ese elemento que todos a veces tocamos, elemento poderoso que son las piedras y sus secretos. Sí, además él es investigador arqueológico, sabe muy bien de lo que habla con esas piedras, además tan misteriosas que hay en esta isla. Es Agustín Pallarés Laso y le tenemos aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Agustín, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hallazgos, piedra y misterio en esta isla en concreto, sería como para hacer otro programa, ¿no?, prácticamente. Creo que sí. Además, Lanzarote es una isla que nunca se le ha considerado que tuviese un potencial arqueológico interesante. Y sin embargo, pues una serie de amigos que nos dedicamos a la investigación arqueológica, pues quizás hemos echado abajo ese concepto, ¿no? Hemos descubierto una serie de cosas que realmente creemos muy, muy interesantes, incluso con proyección internacional y mundial, ¿no? Con respecto a todas estas cosas que estabas mencionando, con los misterios que puedan haber en la antigüedad. ¿Podríamos poner un punto, desvelando lo que se puede desvelar, como un punto caliente, un lugar de poder o un hallazgo que realmente quieras contarnos, que sea interesante y que pueda la gente empezar a conocer aquí en Lanzarote? Bueno, sí, precisamente, ya que se ha mencionado tanto las estructuras de los cráteres, los antiguos y viejos cráteres de la isla, fue precisamente un punto de partida, una estructura de este tipo, un viejo cráter, el cráter de Guenia, que está cerca del pueblo de Guatiza, el que nos hizo realmente, sorprendentemente, descubrir una serie de lugares que consideramos antiguos santuarios de donde se desarrollaban rituales antiguos, rituales religiosos quizás. Pero lo más interesante del caso es que esos cráteres se han destacado, se han presentado ante nosotros como auténticos observatorios astronómicos. ¿Observatorios astronómicos? Sí, porque hemos descubierto que en los bordes de esos cráteres los antiguos habitantes de esta isla, los majos, que así se llamaban, hacían una serie de estructuras de muescas en el mismo filo de los cráteres, y desde unos puntos de observación perfectamente detectados y destacados en el terreno, observando desde esos puntos, se podía perfectamente dirimir cuándo iban a ocurrir ciertas efemérides astronómicas importantes siempre en la antigüedad, como eran los solsticios, los equinoccios. Estamos a apenas unos días de un equinoccio. Exactamente, el 21 o 22 de marzo, tendríamos que mirar exactamente cuándo coincide, es el equinoccio de primavera, una efeméride astronómica muy difícil de detectar mediante la astronomía de posición, que se llama, ¿no? Es decir, el Sol no sale todos los días por el mismo sitio en el horizonte, va derivando según va avanzando el tiempo en el año, ¿no? Y el equinoccio es el momento en el que el Sol sale justo por el este geográfico.
y día tras día, en las proximidades de ese equinoccio, el Sol se traslada en el horizonte con bastante margen, casi 1 grado y pico de arco en el horizonte, y era una efeméride muy difícil de detectar por los antiguos. Los solsticios ya son efemérides astronómicas mucho más fácil de detectar, porque era cuando el Sol se detenía en los extremos de esos arcos, de esa deriva del Sol que anualmente recorre. Pero lo que me quieres indicar es que esa cultura que a veces, yo tengo que decirlo, cuando se habla de los antiguos aborígenes, tenemos la sensación de que sabían muchísimo menos que nosotros, que no tenían, desde luego, no eran los homo digitalis que somos hoy, y por lo tanto pensamos que, bueno, sus hallazgos eran poco menos que simplezas. A veces caemos generalmente en ese error, y sin embargo ellos tenían muy claro que el cielo tenía que ser observado porque era muy importante, y estos hallazgos me parecen interesantísimos. No solamente era para ellos importante observar el cielo desde el punto de vista, diríamos, técnico, para soluciones agrícolas, ganaderas, para saber cuándo había que sembrar, cuándo había que tratar al ganado de una forma determinada, sino que yo me atrevería a decir que ellos estudiaban la astronomía como una especie de teología, es decir, sus dioses principales eran el Sol, la Luna, los planetas, sabían de las constelaciones, de ahí viene la astrología antigua, y entonces ellos querían saber cuáles eran los ciclos que ejercían esos astros, sus dioses al fin y al cabo, en la bóveda celeste. Y entonces, bueno, pues aquí en Lanzarote, por ejemplo, hemos descubierto algo tan interesante como que eran capaces de saber, conocían el ciclo lunar de las paradas mayores y menores, un ciclo que la Luna tarda en recorrer 18,6 años, un ciclo que hoy día pues prácticamente no se conoce. Mediante ese ciclo, ¿y en Lanzarote antiguamente lo conocían? Lo conocían, eso lo podemos demostrar con evidencias científicas, mediante mediciones topográficas que se han hecho con perfección, y eso pues demuestra incluso, fíjate, Iker, que conociendo ese ciclo de las paradas mayores y menores de la Luna, podrían ser capaces de predecir incluso los eclipses, tanto los lunares como los solares. Esto es conocido, por ejemplo, en culturas antiguas como la Inca, del Perú, que ya por lo visto lo detectaban con antelación. Y por lo visto en esta sociedad cultural aborigen lanzaroteña, que siempre se ha considerado como una cultura un tanto marginal, no se le ha dado cierta importancia, pues quizás con estos descubrimientos se puedan derribar definitivamente ese concepto un poco arcaico, un poco simple que se tenía sobre la cultura maja de Lanzarote. Pues yo de verdad os animo a todas las investigaciones, contad con la repercusión o los micrófonos de nuestro programa, porque qué bonito es saber que alguna gente, desafiando un poco a lo establecido, a lo que habitualmente se cuenta, dice no, aquí había claves muy interesantes. José Lor, en todas las Canarias ha habido esta conjunción entre estrellas, cielo, misterios, que luego de repente se convierten en una novela y son un éxito mundial, ¿no? Y los tenemos ahí al lado, en ciertos lugares. Ha comentado un par de sitios fundamentales. Tenemos la conciencia de que antiguamente los primitivos habitantes, vuestros ancestros más antiguos, miraban al cielo con la misma fascinación o más que lo hacemos ahora, que pasamos por la vida casi sin mirar las alturas, sabiendo que allí estaba la gran sabiduría. Es que evidentemente los dioses a los que rendían culto los aborígenes canarios en todas las islas eran los astros, ¿no? Principalmente. Y en los últimos años, afortunadamente, con estudios como los que él ha planteado y con los que se han desarrollado en otras islas, se han descubierto emplazamientos donde se evidencia que además de realizar cultos, esos cultos estaban perfectamente estipulados, programados en función de fechas que eran capaces de detectar a través de... ¿Tú me darías otro punto de la isla que la gente tiene que conocer, como nos ha dado el compañero? Tú me darías otro punto de la isla interesante, pues para ese otro turismo, ¿no? Ese turismo de encontrarte con las piedras, claro, con tu pasado, y saber que hay cosas que habitualmente no se cuentan. Sí, evidentemente, en todas las islas hay, mira, en el Roque Los Muchachos, en La Palma, donde hoy se levantan los telescopios que observan el universo, y como científicos de todo el mundo, allí había un observatorio lunar de los antiguos aborígenes de La Palma. Si nos desplazamos a Gran Canaria, a Ventaiga, por ejemplo, tenemos también marcadores astrales en ese lugar. Es decir, incluso hay una propuesta con respecto a los podomorfos de Fuerteventura que también tendrían cierta orientación con significado astronómico. El caso de Lanzarote que ha expuesto, del que incluso yo tenía algún dato por aquí que evidentemente él conocerá mejor que yo y que puede ser perceptible en estos días. Es importante tener en cuenta que en estos días, desde estos lugares,
podemos tener la oportunidad de ver aquellos fenómenos que nuestros antepasados, me refiero a los aborígenes de Canarias, presenciaban, reverenciaban y realizaban cultos, ceremonias. Desde Sonsama, mirando hacia la montaña de Taiche, podemos ver cómo durante el equinoccio de primavera el sol sale justo por la montaña. Si vamos a esa montaña, encontramos depósitos rituales, es decir, que efectivamente tenemos una confirmación de que ese fenómeno era especial. Y podemos hoy en día, con las técnicas modernas, con las investigaciones que se están realizando, asistir a eso, viajar al pasado, pero desde el presente y con la tecnología moderna. Y podemos hacerlo todos, ¿no? Yo creo que es maravilloso la oportunidad de conocer ese otro Lanzarote. 2:39, 1:39 aquí en Lanzarote, en Tías. Vamos a quitar la música, Noel. ¿Está Alberto Granados en algún sitio de Montaña Roja o no está? Estoy aquí, compañeros, protegiendo el teléfono, porque este es el auténtico sonido, si me giro un poco, de cómo se escucha la montaña a estas horas. Espero que escuchéis, igual que yo, el viento que ahora mismo está azotando esta montaña. Y quizás está pasando casi al revés, ¿no?, de lo que ocurrió el otro día, ¿no?, lo que ocurrió ayer. Tú viniste aquí una vez, sentiste un algo especial, volviste ayer y ese algo pues un poco desapareció, ¿no? Pues hoy puede pasar casi al contrario, ¿no? Esta montaña que ayer veíamos como una montaña agradable, que no costó mucho subir, hoy se ha vuelto casi como un enemigo invencible. Ha costado mucho subir, hemos subido por una ladera mucho más difícil. Y aquí vino en 1978 el periodista JJ Benítez, pues por la llamada de un piloto, ¿no?, de un comandante, de Rafael Gárate, que le avisó de que se habían visto luces extrañas, ¿no? 3 noches, 3 días estuvo aquí recluido en este cráter, pues pasando pues la noche prácticamente como estoy yo ahora, ¿no?, en total oscuridad, en silencio, enfrentándose a todo lo que hay alrededor, ¿no? El sonido que ayer escuchábamos, por ejemplo, de un extraño animal que no sabíamos muy bien lo que era, lo tenía apenas a unos metros, ¿no? La verdad es que ha sido costosa la subida, es costoso el ir caminando por el terreno y hablar con vosotros en un sitio donde más o menos no sabes ni siquiera casi dónde estás pisando, ¿no? Oye, Alberto, y cuando antes hemos tenido aquí al delegado de gobierno que ha hecho una crónica magistral de un pasaje de Arrecife, de la capital lanzaroteña, y de la visión, aunque fuera un ser humano, de ese fantasma elevándose todavía con una escoba y teniendo sus citas clandestinas, ni más ni menos que en el Camposanto, ¿cómo se escucha eso allí? Ahí te das cuenta de lo que es la radio, ¿verdad? Bueno, pues aquí se da cuenta uno de lo que es la radio y, bueno, de lo que era aquella historia lo he podido casi vivir en primera persona, porque he estado en la misma puerta, ¿no?, de la casa donde vivió Teresa la Alta, ¿no? Y escuchar aquí, pues la verdad que uno dice, bueno, quien nos esté viendo ahora mismo, ¿qué es lo que pensará, no?, de una persona con un teléfono móvil conectando desde la cima de una montaña, viendo un cráter a lo lejos, acostumbrando sus ojos a la oscuridad, viendo la contaminación lumínica que existe también en esta zona y que hace que vea el contorno de las montañas prácticamente iluminado. Y bueno, la verdad es que es bastante impresionante, ¿no?, estar una noche como hoy conectando con toda España, ¿no? Es impresionante. Pues mira el cielo con detenimiento, como hacían los antiguos aborígenes, Alberto, y luego nos cuentas. Nos cuentas, porque me pasa una nota, Carmen, que vamos a tener, bueno, desde luego a Agustín Pallarés, Lasso, este investigador arqueológico. Yo le daría otro fuerte aplauso. ¿Por qué? Pues porque hay gente de vuestra tierra que no se convence con la verdad establecida. Puede estar más o menos acertado, pero qué bonito es ver que todavía quedan aventureros, gente con ilusión por demostrar que los antiguos tenían ciertos saberes y secretos que debemos volver a conocer, porque seguro que nos enriquecen espiritualmente y como personas. Un homenaje a esa gente que vivió una vida tan dura, como decíamos antes, en esta tierra bendita, pero hay que decirlo, agreste también. Y esa gente miraba al cielo por algo, quizá esperando algo. Un abrazo, por favor, y un fortísimo aplauso a Agustín Pallarés. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Y tenemos, Carmen, a otro invitado para hablar de un tema que al amigo José Gregorio le encanta y que hemos mencionado antes, Luz de Mafasca.
sería el otro gran clásico de las islas. Vamos a ver si nuestro compañero Luis Balduque y la gente que nos está asesorando, Manolo, nuestro compañero de Las Palmas, tanta gente, a ver si de repente en la pantalla puede aparecer otra imagen que, ¿qué es, José Gregorio? Bueno, pues un mosaico con imágenes de, casi todas son de Antigua, de Fuerteventura, de la zona donde la luz de Mafasca hacía de las suyas hasta épocas relativamente recientes, y las dos imágenes de la parte baja corresponden a enclaves de Gran Canaria, donde también se dan episodios similares. El fenómeno de este tipo de luces es tremendamente apasionante. Tú sabes que es una de mis auténticas debilidades, y en estos años pues estamos en torno a la treintena de ubicaciones, de localizaciones diferentes de toda Canarias donde existía este fenómeno, donde había testigos que incluso de vez en cuando habían tenido un contacto físico con estas luces. La de Mafasca es uno de esos casos, yo creo que único en el mundo, en el que alguien, uno de los testigos que está ahí en la imagen, toma contacto directo con el fenómeno hasta el punto de que hace algo que nos puede parecer surrealista, pero que lo hizo, y es golpear, dar una patada a aquella luz que durante 2 horas la había estado acompañando en su recorrido. ¿Podríamos hacer un retrato para que la gente, que imagino que será poca, que no conozca el fenómeno, qué es la luz popular, la luz de Mafasca, que también dicen que se ve en Lanzarote? ¿Qué es? ¿Cómo describirla? Bueno, básicamente es una esfera, una pequeña esfera de luz, de un color que muchos testigos describen como rojizo, pero también con variaciones hacia el azul, al amarillo. Depende evidentemente de quién comunique la observación, y que tiene un tamaño que puede variar desde el aspecto que tendría un cigarro encendido en la oscuridad hasta incluso una pelota de baloncesto, una pelota de fútbol. Lo del tamaño es algo singular, porque incluso la luz de Mafasca se ve a gran distancia. Hay testigos que la han visto a mucha distancia, con lo cual evidentemente el tamaño tiene que ser mucho mayor, y a veces algunos testigos han llegado a describirla como una hoguera, es decir, como una brasa, como llamas que se separan, que se unen. Es decir, es un fenómeno evidentemente luminoso, predominantemente esférico, pero con variaciones muy singulares. ¿Surge de un sitio y va a un sitio siempre? Bueno, no exactamente, aunque hay una cruz que marca en Mafasca, en los llanos de Mafasca, el lugar en el que se supone que se desarrollan los hechos que darían explicación a por qué aparece una luz en esos parajes. Yo me encontré en la investigación de esta luz, al igual que en otras, que los trayectos no son siempre los mismos, no hay algo fijo. Sí que hay zonas donde con más frecuencia se ven, donde es más fácil, teóricamente, donde se acumulan más testigos, pero a veces no es fácil establecer una pauta con un recorrido concreto, un principio y un fin. En el caso de la luz de Mafasca tampoco. Se sabe que se perdía hacia Mafasca, hacia los llanos de Mafasca, y de ahí un poco toma su nombre, pero aparecía en diferentes lugares del pueblo, incluso en Betancuria, que es el pueblo que está cercano a Antigua, ¿no? Y de hecho en otros lugares de Lanzarote se habla de la luz de Mafasca, pero estamos hablando de la otra punta de la isla, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sabemos si es un fenómeno múltiple o es el mismo, pero evidentemente es algo que apasiona cuando lo conoces, cuando hablas con los testigos, y me imagino que apasiona más cuando eres testigo de ello. Tenemos otro invitado, Carmen. Sí, a mi lado tengo ya a Orlando Unpierrez. Él ha sido, además de testigo de esta luz de Mafasca, el director general de Aguas. Por cierto, que tenemos hoy, hay que decir, invitados de excepción, con una responsabilidad importante, y que además no tienen ningún temor a contar estas historias. Bienvenido, amigo. A ti, escuchar esto de luz de Mafasca puede sonar a leyenda, pero en Lanzarote también tenemos testimonios y personas que sin saber ni dejar de saber se han encontrado con un fenómeno. Por cierto, yo tengo que decir una cosa. La semana pasada hablaba con amigos de Argentina, en una comarca que podía ser más o menos parecida en la Pampa Argentina a algunos lugares de Lanzarote, y durante años y años y años el alcalde incluido hacían incluso comitivas porque aparecía lo que llamaban luz mala. Luz mala. ¿Tú llegaste a percibir o a ver este fenómeno? Sí, bueno, después del relato que hemos oído de Marcial, quizás me cueste un poco más hablar de ello. Hace años, incluso cuando hablas de estos temas, pues te conviertes en el chascarrillo de tus amigos, y es algo que vas olvidando, vas enterrando y no sueles contar por ahí, ¿no? Pero esto ocurrió pues, en el año 92, haciendo el servicio militar.
estaba destinado aquí en el cuartel de Arrecife y nos trasladaron a Fuerteventura a realizar las maniobras que anualmente el batallón de Lanzarote pues realizaba allí. Y en las inmediaciones, no solo en el campo de tiro, sino en las inmediaciones de Antigua, estábamos con los morteros por detrás de la montaña, por detrás de la línea donde estaban las ametralladoras arriba, y nos habían ordenado pues guardar no solo silencio, sino apagar luces, apagar todo para seguir haciendo prácticas y maniobras. Y bueno, desde atrás observábamos como una luz se movía por la línea divisoria, y pensábamos en un principio que sería el capitán de la compañía, comprobando que estaban todos en sus puestos, todos en su trinchera. Pero observamos que no, que hacía unos movimientos extraños. La forma de describirla sería, como ya lo hizo el compañero, pues no es una luz de foco, sino una incandescencia, lo que sería un cigarrillo cuando fumas de él. O sea, muy intenso y pequeño. Pequeño, pues se veía como una luz, como si fuera una linterna, pero no tenía haz de luz, sino una incandescencia. Y al principio pues pensábamos que era eso, que era el capitán de la compañía, pero al poco tiempo empezaba a hacer unos movimientos que ya pensábamos, bueno, pues vehículos no hay arriba, porque no llegan. Pero ya no solo eso, sino luego los desplazamientos que hacían pues ya no nos parecían humanos, no nos parecían de algo que tuviéramos en aquel momento allí, sino así unos desplazamientos quizás de 300 metros pues en 2 segundos. Y bueno, ya aquello ya nos empezó a alterar un poco. Y la confirmación fue cuando subió la gente del pueblo a preguntarnos si habíamos visto, si lo habíamos visto. ¿Subió la gente del pueblo? Sí, subieron como 4 o 5 vecinos, se acercaron a nuestro puesto, oye, nos preguntaron si lo habían visto. Y claro, mi padre es del sur de Lanzarote, mi padre es de Playa Blanca, y sí que había oído las historias de la Mafasca, también a profesores que provenían de Fuerteventura, y evidentemente ya eso me causó un gran impacto, e incluso emocional, ¿no? Porque al hablar de esto se te ponen los pelos de punta. Y bueno, ya te digo que... Solo lo sabe quien lo ha vivido, ¿verdad? Sí, porque es algo que no te puedes explicar, no sabes qué es, y verte cerca de un fenómeno de estas características pues te impacta emocionalmente, como te cuento. ¿Y cómo desapareció? ¿Qué pasó? ¿De repente se esfumó en la noche? Desaparece, se fuma, no es que haga no, se apagó, desapareció, no volvimos a verlo, y no nos sentimos en ningún momento pues ni acosados ni que peligrara nuestra integridad física, nada, solo fue una visión que bueno, desapareció, y es algo que es una anécdota hoy en día, pero ya te digo que hace años ya. Pues ni más ni menos que Orlando Unpierre, director general de Aguas. Yo creo que es muy interesante que veáis que gente de absoluto prestigio, porque claro, nadie sabe por qué le va a tocar a él, por qué precisamente en ese instante, en ese punto concreto y en ese año preciso. Y luego, ¿qué hablabais? ¿La compañía qué decía? ¿Qué podía ser? ¿Alguien dio alguna explicación? Bueno, no, yo creo que cuando no encuentra alguna explicación, pues bueno, el que lo vio era dando argumentos a favor de que podría ser de este tipo de fenómeno. El que no lo vio, pues la típica risa de, vamos, que si te habías tomado algo, que sí. Como pensando que por tomarte algo ves luces, que es una cosa que nunca he entendido. Creo que hay algunos que sí. Hay que tomarse mucho en todo caso. De todas formas, con el tiempo y viendo casos como el que contaba nuestro compañero José Gregorio González, ¿crees que es el mismo fenómeno? Que en otros puntos de Canarias, en lugares muy precisos, surge, amedrenta, espanta, surge y desaparece. ¿Crees que podría ser el mismo fenómeno? Hombre, como lo acaba de escribir, yo creo que lo clavó. Lo ha clavado, porque lo estaba oyendo, y es la primera vez que oigo una persona escribir el fenómeno tal y como yo lo vi, y nunca lo había hablado así con otra persona que lo hubiera visto, que hubiera estudiado el fenómeno este. ¿Y qué le podíamos decir a él para explicarle que lo que ha visto él se lleva viendo muchos años
con gente de todo nivel cultural, de toda procedencia y de varios lugares. ¿Es la luz de Mafasca la misma luz que igual ya a partir de ahora no tiene que llamarse solo de Mafasca, ¿no?, sino de otros lugares? No, en otros lugares lleva otro nombre, ¿no? La luz de la Dama en La Gomera, por ejemplo, los hachones del Time en La Palma, los faros de Marteles en Vilaflor, un caso curiosísimo donde incluso se formaban cuadrillas de vecinos para ir a buscar la luz y se dividían en grupos de dos. Un grupo avanzaba por la carretera y eran testigos de cómo la luz pasaba por delante de ellos, por donde estaba el grupo, y avisaban con gritos al grupo, a la segunda parte que se quedaba abajo, de que la luz se les aproximaba, ¿no? El fenómeno está presente en muchos sitios. Evidentemente en Mafasca es más conocido. La gente en Mafasca convivió con absoluta naturalidad con el fenómeno, y esto es tremendamente importante hasta el punto de que forma parte de su identidad, de la misma manera que el alma de Tacande en La Palma forma parte de su identidad. Bueno, pues en Antigua, el alma de Tacande. Sí, ese es otro de los expedientes X de estos que te cautivan, ¿no? Hasta el punto de que le dedicas una calle. Es decir, en Antigua se le ha dedicado una calle a la luz de Mafasca. Es un logotipo, es decir, la representación de la luz es un logotipo oficial que se utiliza por parte del colectivo. Curiosamente en Tacande también el municipio le dedicó una calle al alma de Tacande. O sea, esto es curioso, ¿no? Son ¿Podrías casos contarlo inauditos. brevísimamente, simplemente por saber de qué estamos hablando? Bueno, nos situamos... Aquí hablamos ya de espiritismo. Sí, hablamos de fenómenos vinculados con la presencia de supuestas almas en pena también, pero con una manifestación de otro orden, ¿no? 1628, perdón, hace muchísimos siglos ya, fenómenos que se prolongan por espacio de más de 80 días en el Pago de Tacande, en la isla de La Palma, el municipio del Paso, con muchísimos testigos, con una investigación abierta por el obispado de Canarias, el único que había en aquel momento en las islas, que hace que el testigo principal, la persona a la que se dirigen las voces que surgen de la nada, sea llevada hasta Las Palmas para interrogarla directamente por el obispo de la Cámara y Murga, acompañado de objetos, de cruces que aparecían espontáneamente flotando en el aire y caían en la vivienda en presencia de muchos testigos. Un expediente que curiosamente la Inquisición, que estaba muy activa en aquella época, no investigó, y que conocemos gracias a los cronistas de aquella época, que empezó además de forma espontánea y terminó con un rocambolesco exorcismo muy singular, muy peculiar, en el que incluso el cura terminó agredido por una gran roca y empujones, y bueno, una historia realmente para contar con detalle. Lo que está muy claro es que con este testimonio de excepción hay que algunos casos que hemos contado aquí llevarlos sin duda alguna a ese otro medio que es hermano nuestro, que es la televisión. La historia, por ejemplo, de Teresa la Alta, esa vamos a hacerlo seguro. No sé cómo vamos a dramatizarlo, pero aunque sea ponemos a Alberto con una escoba. Fíjate cómo es esto de la radio y hasta dónde llega la cadena SER. Roberto nos estaba escuchando por internet desde Islandia. Desde Islandia, conexión con Lanzarote, no está mal. Nos decía que no sabía bien si había entendido lo que decía la voz de la mujer en el cementerio, pero si lo que decía era Faraut, eso significa ve fuera en islandés. ¿Era esa palabra? Pues ve fuera en islandés. Esto es la radio. Alguien de Islandia nos contesta una duda en Arrecife a las 2:56 y 1:56. ¿Es maravilloso o no? Esto es increíble. Esto es increíble. Como dice mi hermano canario, José Gregorio González, aquí presente, tenía que pasar en Canarias, ¿no? Estas cosas solo pueden pasar aquí. Vamos por lo menos a ver qué más mensajes hay de la gente del Vamos 740. con un mensaje más. Dice la Milia en el EVA, 22 años en Peñas del Chache, y en una garita se aparecía un espectro. Además vimos varios ovnis invisibles al radar. En el frontispicio del cementerio de Arrecife reza la leyenda: es la muerte con su sueño tan profundo la que pone fin a las vanidades de este mundo. Buenas madrugadas, milenarios. Soy Daniel desde Madrid. En Garganta la Olla, Cáceres, existe una leyenda parecida. La llamaban la Serrana, la Serrana de la Vera. Es verdad, es idéntica o muy parecida a la historia de Teresa la Alta en Lanzarote. También nos dice que preguntemos por Punta del Hidalgo. Allí, en la isla, hice senderismo en el 96-97 y hay tramos que dan yuyu. Nos dice Manolo, bueno, que Punta es del Hidalgo sería para, si volvemos en alguna ocasión al archipiélago bendito de Canarias, para contarlo. No hay tiempo para más. Yo quería despedir a Orlando Unpierre, director general de Aguas,
que ha tenido la deferencia en un día muy ajetreado y muy complicado para él de estar aquí dando su testimonio y diciendo yo vi este fenómeno. No estamos interpretando más ni diciendo que era una cosa o la otra, pero yo lo vi y eso es real. Don Orlando, muchísimas gracias, amigo, de verdad, un aplauso, por favor. Y nos vamos ya de Lanzarote, nos vamos después de haber estado casi 3 horas aquí arriba en este terrero de lucha canaria, lucha de Tías. De Tías, lugar que recomendamos. Gracias a todos, gracias por si en alguna ocasión damos pistas para conocer otra forma la isla. Rápidamente, la gente que ha participado. Con todo el equipo, dar las gracias a Manolo de Vega, del SER de Las Palmas, Juan Sánchez, Vicky Higuera, que es la directora, la que nos ha traído aquí junto con Juan José Cruz Saavedra, el alcalde de Tías, a Jazael Ascamio, a Carlos González, a Faelo Morales, a Sara Cruz, a Carlos Vera, a Esther y a Elena. Y como no, al equipo de Madrid, Luis Balduque, Noel Calero y Juanma Fresquet. Y a mi hermano cósmico, José Gregorio González, el auténtico crack. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.